Si te quieres ahorrar unos dinerillos en figuras, objetos de coleccionismo y merchandising, puedes unirte al Telegram de Frikiverse que encontrarás tanto en la descripción como en el comentario fijado. Se trata de un proyecto del que formo parte y en el que también tendrás novedades de series, películas, estrenos y videojuegos. Es totalmente gratis y ayudas mucho a mi canal y a mi contenido. Muy buenas, damas y caballeros, y bienvenidos una vez más a No Te Enfades, a nuestro podcast, nuestro programa con Miguel Ángel Uriondo, que me acompaña una vez más. Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de cuando nos escuchen. Miguel Ángel Uriondo, ¿cómo está, señor mayor vocacional? El señor mayor hoy es feliz, es una persona muy feliz. Voy a ir en contra de la tensión global, de la geopolítica y de todo lo demás, y voy a manifestarme feliz. Disfrutemos de la vida mientras puede, y como dices tú siempre, que nadie nos quite ¿cómo era? La felicidad, el placer de estar vivos, que nadie nos lo quite. Que nadie nos lo quite. Es un poco va un poco también un poco el rollo No Te Enfades. Este podcast es un poco budista, pero sin ser budista, ¿sabes? O sea, y es estoico, pero sin tener que levantarte a las 5 de la mañana ni hacer flexiones. Es estoico, pero sin ir a CrossFit, ¿sabes? Exacto. Sin tener que estar constantemente yendo a CrossFit, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de muchísimas cosas porque tenemos un menú muy variado. Vamos a hablar de One Piece, que es algo que teníamos pendiente. Y además hay novedades muy importantes que no había compartido en el canal y creo que es importante también hablarlas. Vamos a hablar del caso del Señor de los Anillos, la caza de Gollum, ¿no? Ha habido una confirmación hoy, lo habéis visto en mi canal ayer en el vídeo que subí, que es la confirmación de Jamie Dornan como Aragorn. Y vamos a hablar de la polémica de Harry Potter, porque yo ya me he expresado todo lo que tenía que expresarme y no voy a cambiar de opinión, pero quiero escuchar la de Uriondo, porque me falta escuchar la de Uriondo. Y ya sabéis que le tengo mucha estima y mucho aprecio, así que él quizá me dé otra perspectiva que sume al debate. Pero primero de todo, como siempre, ¿qué has estado viendo, leyendo y jugando estas semanas, Uriondo? Bueno, para empezar, tengo que decir que mi actual look, el hecho de tener las gafas aquí, es básicamente un homenaje a Ryan Gosling en la extraordinaria película Proyecto Hail Mary, que os recomiendo, vamos, muchísimo. Es tremendo peliculón. Tiene todas las cosas que me gusta de la ciencia ficción, sin algunos de los dejes especialmente pedantes que hemos visto en películas extraordinarias, pero que me dan un poco de perezote como Contact o Interstellar, que siendo buenísimas, tenían un componente ahí de... Esto es mucho más festiva, es mucho más simpática, es mucho más de peluche y me ha hecho bastante feliz. Además de eso, puedo decir que me ha acabado por fin el Kingdom Come Deliverance 2, con lo cual mi relación con la bohemia está absolutamente ya gratificada. He mantenido relaciones con todas las mozas de todos los pueblos que se me han puesto a mi disposición. El último romántico en Bohemia. El último romántico en Bohemia, Henry de Scalice, que realmente es un juego fantástico y he disfrutado, probablemente no tanto como tú el Overwatch, pero sí bastante. Con Overwatch es una cosa así. Sobre todo porque no esperaba que me gustase tanto. Y luego dos cosas bastante guays, que esto ya no son tanto de consumir, sino de hacer. Una de ellas es que tuve ocasión de grabar un podcast con la gente del Ingobernable, que honestamente creo que quedó precioso. Pues lo dejamos, sí, si no te importa, ¿vale? Lo fijamos ahí para que lo puedan escuchar. Exacto. Y también me llamaron para grabar un documental, porque los más viejos del lugar conocerán que hubo una empresa que montó un lío tremebundo hace unos años, que se llamaba Gowex, y ahí están grabando un documental que tiene pintaza, y me han llamado porque cuando era periodista y ejercía, tuve un cierto papel en desenmascarar a esos bullangueros tramposos. Así que la verdad es que han sido unas semanas bastante interesantes y eso me ha alejado un poco de poder grabar contigo, pero estoy encantado de poder volver a hacerlo. Pues es una alegría, macho. ¿Tú qué has hecho? De vuelta. A ver, yo he estado haciendo muchas cosas, pero sobre todo he estado jugando a Overwatch y a Yakuza Pirata. Ya sabéis que yo juego a Yakuza constantemente. Me pasé el Judgment, el 2, y me empecé el Yakuza Pirata, que es el último Yakuza y ya voy al día. Después de ponerme, pues son muchos, son 11 o 12, ya voy al día con Yakuza. Eso es lo que he estado jugando. He estado pues siguiendo al día de Pete. He visto The Madison, que me parece una obra maestra.
También he estado viendo el inicio de The Boys, de la 5ª y última temporada. Y creo que nada más. A ver, me ha cundido bastante. He leído mucho. Sí, te veo anunciar libros todo el rato, o sea, estás ahí dándole fuerte y flojo a la promoción literaria. He leído mucho, sí. Bueno, sigo leyendo Los Hermanos Karamazov, que es un bloque monumental y llevaré como 700 y pico páginas, es muy grande. Estoy leyendo El esnovismo de las golondrinas, que son 1200 páginas también, pero este es como que es la típica cosa que yo me leo un capitulito suelto y ya está, ¿sabes? Y luego me he leído 2 libros de filosofías orientales. La primera es La vía de los kami, que es sobre el sintoísmo, que es la religión nacional de Japón. Y he leído budismo para principiantes. Estoy en una época un poco de búsqueda espiritual y estoy documentándome acerca de determinadas filosofías orientales como el budismo, el taoísmo y este ¿Tú sabes tipo que mis hijos están educados como budistas? ¿Ah, sí? Sí, en mi casa somos budistas. Yo no, porque soy ateo y profundamente confesional en todos los aspectos. Bueno, no es incompatible del todo. No, de hecho, en realidad es pero cuando digo ateo, quiere decir que no creo. Es un ateo ampliado. O sea, no creo en ninguna forma sobrenatural ni nada más allá de la realidad que nos rodea. Pero es verdad que el budismo, siendo una religión no teísta, claro. Pues probablemente sería la única que me encajase. Pero mi mujer es budista y mis hijos han sido criados los dos como budistas. Así que tenemos karma garantizado para muchísimo tiempo. Yo estoy seguro de que incluso si tienen ellos razón y yo no, algo de karma me prestarán. Pues es bueno saberlo. La próxima vez que coincida con tu señora podré hablar de este tema, porque estoy, ya te digo, en una época de discernimiento espiritual. Estuve tratando de vincularme de alguna forma con el cristianismo, ¿no? Que es como lo de casa, por decirlo de alguna forma, pero no encaja con mi forma de comprender a Dios o de acercarme, ¿no? a la figura o al concepto de Dios. Así que, bueno, pues ahí estoy en un momento bastante espiritual. No sé si es mi crisis de los 30, bueno, buscar a Dios, pero bueno, la estoy afrontando así. Bueno, es un momento tan bueno como cualquier otro, David, y bueno, pero fíjate, mi mujer está incluso planteándose que la próxima vez que vayamos a Japón, yo ya he estado 2, ella ha estado 1, cuando hicimos los 9 de miel, y ella incluso se plantea la toma de refugio, ¿eh? O sea, te quiero decir que ya cuando digo que se lo toma en serio, es que lo toma muy en serio. Lo recomiendan casi todos los budistas que llevan años practicando el Dharma, recomiendan mínimo una vez en la vida vivir la experiencia. Bueno, dile a tu señora, se lo dejo caer porque yo lo estoy valorando también, que no hace falta que se vaya tan lejos, porque, por ejemplo, hay centros en Panillo, en Panillo, Aragón, cerca de donde vivo, hay un templo budista donde hacen retiros espirituales. Así que bueno, para la gente queda ahí. Oye, también tenemos, hemos dicho al principio de este programa que este programa era un poco budista y zen, ¿no? Por el no te enfades y la alegría y el placer de vivir. Bueno, pues toma 2 tazas de... No, pero otra taza. Una la has dado tú con lo de Aragón, pero nosotros, por ejemplo, hemos estado más de una vez en la Estupa de la Iluminación de Benalmádena, que además es el monumento budista más grande de Europa, y yo creo que de Occidente es el mayor, está en el Muecillo, y la verdad es que como mínimo es interesante para cualquiera acercarse, igual que para mí es acercarme a la Semana Santa y descubrir cosas que, aunque no comulgue con ellas, me parecen interesantes como hecho religioso. Pues si alguien se va a estas vacaciones a Málaga, es un sitio como mínimo interesante y curioso para visitar. Desde luego es exótico, porque tener templos o centros budistas, ¿no? importantes en España, teniendo en cuenta que España es un país profundamente católico, bueno, pues es exótico desde luego. El mayor icono budista que tuvimos mucho tiempo en España fue cuando se trajo una española a vivir aquí a Richard Gere. Es verdad. Bueno, así somos en España. Tienen que querernos. Un abrazo a nuestros seguidores también hispanoamericanos que nos siguen desde el otro lado del charco, y seguro que también tienen ellos experiencias budistas en sus países, porque poco a poco hay aquí respeto total a todo el mundo, esto es absoluto. Nosotros respetamos a gente de todas las confesiones siempre y cuando crean en la paz y el bien común. Eso son cosas que a nosotros no nos importan, pero más allá de eso, respeto total y absoluto. Bueno, vamos a hablar de uno de los primeros temas principales. Han quedado aquí las recomendaciones. Yo, por favor, de verdad, luego al final del podcast vamos a hablar de The Pitt. Pero si no habéis visto The Pitt en HBO, para mí ya es un deber. O sea, es un deber. De tarea para casa,
The Pit. Correcto. Me la recomendó Uriondo en su día y ahora me he convertido, tío, en el Buda de The Pit, ¿sabes? Soy literalmente el hombre que traslada la palabra de Uriondo. Bueno, vamos a hablar de... aquí lo veis en pantalla. El otro día se reveló que Netflix ha confirmado que va a haber mínimo 8 temporadas de One Piece. Lo han comentado los propios responsables de la producción. Han hablado de la envergadura que va a tener esta adaptación, que es muy grande, porque al final estamos hablando de una serie de animación que lleva muchos años en activo y que todavía no ha acabado. Lo mismo para el manga. Por lo tanto, su adaptación live action se prevé que también sea muy larga y muy grande. Va a haber cosas que se van a quedar por el camino que nos gustan mucho, pero es que van a tener que avanzar de alguna forma y es normal. Pero mientras tanto, la estamos disfrutando un montón. Y queríamos hablar con Uriondo de la segunda temporada, porque ya la ha terminado. Él no había visto el anime, pero es muy seguidor de la serie live action y quiero preguntarle cómo ha vivido el inicio, el salto a la saga de Arabasta. Tronco, estoy realmente enamorado de esta serie. Yo no había visto los mangas, no había visto el anime. A diferencia de mi hijo y mi mujer, que son grandes fanáticos de todo esto, yo nunca me había acercado demasiado a la obra de Oda. Pero es una oda, al final, a la piratería entendida como el compromiso por aquello por lo que merece la pena luchar, expresado en diferentes formas. Y cuando lo ves en el caso de Tony Chopper, estamos viendo una cosa fabulosa. Aquí voy a hacer spoilers todos los que hagan. Bueno, lo primero, darle like, suscribiros, que nunca decimos nada de todo esto. Y una cosa nueva, que no quiero que se me pase, todos aquellos que vendáis cosas artísticas, que tengáis artesanías, que hagáis commissions de cualquier cosa artística, por favor, mandadnos en los comentarios un enlace a lo que hagáis, porque nosotros a través de nuestro proyecto Freakyverse no solamente estamos poniendo enlaces para sacar cosas guays y frikis y ganaste unos dinerillos y apoyar el canal, sino también queremos ser una forma de difusión de gente que hace cosas frikis y guays. Entonces, por favor, todos aquellos que tengáis algo que compartir de arte, porque además en estos momentos de inteligencia artificial creo que es el momento de arremangarse y apoyar pues, a los escritores como tú y artistas de todo tipo que se dedican a otras cuestiones, por favor, ponedlas en los comentarios y vamos a trabajar todos para hacer más comunidad de Freakyverse, que es un proyecto súper bonito y la verdad es que nos hace muchísima ilusión formar parte de es una cosa que además es nuestra, con lo cual es una cosa que nos llama muchísimo y queremos que sea también vuestra en cierta medida. Así que por favor en los comentarios no dudéis en compartir todas vuestras commissions, todas vuestras cosas. Y ahora sí que voy a hablar de One Piece y de lo que me ha parecido esta segunda temporada. Creo lo más importante es que no ha perdido la magia de la primera. Es una serie absolutamente disparatada. Hay veces que me recuerda a cuestiones de arte. O sea, pienso a veces en Dalí, cosas que veo me parecen artísticas en su definición más amplia, en el sentido de que no tienen ninguna vergüenza. Cogen las cosas del manga y hacen una literalidad que es preciosa en cómo se plantea, que es desvergonzada en el buen sentido y que no tiene miedo a hacer cosas que yo estoy seguro de que hace años en el mundo del cine y de las series están todo el rato condicionados y limitados a la hora de trabajar. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Hemos visto también, hablando de otra saga, cómo James Marsden va a ser por fin Cíclope con el uniforme azul, el visor en condiciones y va a ser el Cíclope que conocimos. Sí. Igual que Lobezno ha sido el Lobezno que conocíamos, el Wolverine que queremos y queríamos muchos de nosotros ver. Pero hace años, cuando se hacían cosas basadas en superhéroes, y aquí hablan las canas, había como una sensación de no vamos a hacer nada ridículo, no vamos a hacer nada que se salga de la normalidad. Pues oye, si hubiera mutantes, ¿cómo serían? Hombre, pues irían disfrazados de cuero como si fueran a clubes de sadomaso. Eso sí que es normal. También era la época, ¿no? Pero la época... O sea, se vestía un poco así, con ese rollo. Es que Matrix hizo mucho daño, bro. Pero no, hizo mucho daño o mucho bien, porque a lo mejor Matrix sí fue... Es verdad que también las X-Men fueron anteriores, o coetáneos, yo creo que anteriores. La primera X-Men. No, la primera de X-Men ya es este siglo, y Matrix es del 99, que es fin de siglo. ¿Estamos seguros de que es de este siglo la primera de X-Men? Mínimo 2000, se tienen que llevar un año. Era la época, tío.
Yo pienso que era la Matrix es del 99. Sí. Es del 99, correcto. Sí, yo creo, tío, lo digo en serio, ¿eh? Creo que o sea, te compro completamente que ahora por fin, y creo que aquí una gran parte de la culpa, entre comillas, se la puedo dar a James Gunn, que fue de los primeros en el que no tuvo miedo a meter en grandes superproducciones con mucho dinero cosas no ridículas, sino coherentes para el tipo de historia que tú estás contando. Pero es verdad, tienes razón. O sea, hubo un momento, yo le acuso más a partir de Nolan, cuando se intentó como hacer todo. No, es que tiene que ser muy realista. Es que tiene que estar todo apegado a cómo sería en la vida real un super. Tronco, tío, que están los cómics ahí, macho. O sea, acude al material original sin ningún tipo de miedo. ¿Sabes? Los Cuatro Fantásticos últimos, por ejemplo. Tenías razón con X-Men, pero yo estaba convencido de que había una película fundacional pre-Matrix que la estética la había levantado. Exacto. ¡Guas! Está Exacto. claro, tío. Blade, en realidad, Matrix es hija de Blade en muchos aspectos. Tiene sus cosas, ¿eh? Pero tampoco creo que sea una película de superhéroes más allá de... Es una película de ciencia ficción que hereda del cine de Hong Kong de artes marciales. O sea, pero bueno, viene del cómic. Para mí Blade está fuera, pero es verdad que lo que dices tú de la época es cierta. Pero yo creo que Blade abre el camino y dice, espera un momento, si les disfrazas con cuero y tal, a lo mejor la gente normal va al cine. O sea, la gente normal no va a ir a ver gente vestida de colorín y chis. Y eso creo que es una cosa que estuvo probablemente bien, sirvió para empezar la fiebre, pero hemos visto cosas muy curiosas. Por ejemplo, hasta ahora no hemos visto la doble D en Daredevil en el pecho del personaje. ¿Cierto? Porque no lo llevaba. O sea, porque llevar el logotipo era una cosa rara. Y lo peor de todo es que se había demostrado muchísimo tiempo antes, y lo había demostrado el señor Richard Donner, que tú puedes poner a un señor vestido con el pijama y va a funcionar. Entonces, y Spider-Man de Raimi también lo demostró. Todo esto lo que quiero decir es que creo que One Piece no tiene vergüenza. Si One Piece tiene que poner a un tío con una peluca de la Revolución Francesa, que tiene cañones, lo hace. No tiene ninguna vergüenza. Pero aquí también, o sea, aplaudo que Netflix lo haya hecho así, sobre todo porque Ichiro Oda está detrás y se nota. Pero que es que One Piece no funcionaría de otra forma. O sea, no puedes hacer esta serie sin eso, porque la estás despojando de todo su valor. Estoy seguro de que si la llegan a hacer hace 15 años y sin Oda... La habrían cagado, sería malísima. La habrían cagado, no tengo ninguna duda. De hecho, esto mismo que estoy diciendo, creo que uno de ellos salió palmando por esto un poco, Cowboy Bebop, que me pareció un fracaso absoluto. ¡Qué barbaridad de mierda, tío! Y Cowboy Bebop era una serie cobarde, porque hacía exactamente esto que te estoy diciendo. Descafeinaba el producto para intentar gustar a más gente. Y eso me parece un error colosal. Yo creo que ahora mismo... además estamos viendo solo en diseño de vestuarios, cada vez que van a cualquier sitio y sacan los vestuarios locos que además no pueden caberles todos en la bodega del barco. Es espectacular. Y todo es la sincronía del color, todos llevan el tipo de ropa que llevan, pero ubicada para hacer frío, para hacer calor, es increíble. Y además a las personas que somos un poco mayores hay cosas que nos parecen maravillosas. Que la doctorina sea Katie Sagal, la que yo conocía de Matrimonio con Hijos, es una serie del Pleistoceno y que ya está todavía preciosa y vigentísima en su planteamiento, está fenomenal. El Doctor está que se sale, es una verdadera gozada. O sea, para mí la interpretación... ¿Te ha gustado mucho ese arco o qué? ¿El arco de la isla de Drum te ha gustado? Me ha gustado mucho el Doctor, tío. O sea, me parece un personaje me pega muchísimo que te guste, tío, ese personaje tan idealista hasta el final, hasta el último día. Pero además es que es el personaje para mí que te levanta completamente, ¿cómo decirte? El arco de Chopper, sí. Pero ya no solo el arco de Chopper, voy a decir más. Te levanta entero. O sea, el concepto de lo que es para esta serie la piratería. O sea, y es ese concepto cuando dice yo soy un pirata de la medicina, en el sentido de decir, yo soy un tío que hace lo que sea para conseguir un objetivo. O sea, es tan bonito el imaginar un mundo en el que la piratería no consiste en ser ingleses que roban barcos españoles. Literal. Sí, es una forma de decir yo, y te acuerdas mucho, yo me acuerdo, de hecho lo comenté con mi familia mientras veíamos la serie, que era para mí una cosa de verdad fenomenal. O sea, una de las cosas más bonitas que yo he visto. Y es el decir, ¿qué
¿quién es él? Y decía el personaje que interpretaba a Keira Knightley, es un pirata. O sea, es eso de un concepto de la piratería más allá de la piratería. Estamos hablando de otra cosa que no tiene que ver con lo que es una recreación casi mágica de esto, y eso es lo que yo creo que hizo Oda, entiendo, en los cómics y en todo lo demás, y que ha aparecido perfectamente reflejado en el cómic. A mí me parece un escándalo, no puedo decir nada malo de esta serie, tiene todo cosas absolutamente hermosas, y me hace sentir bien cada momento que pasa. O sea, incluso cuando ves cuando se presenta a cada uno de los villanos, yo disfruto. Incluso diría que en esta temporada han quedado un poco atrás los personajes principales. Hay otros que han un poco adaptado un poco. Y además es que esto es dificilísimo. Cuando tú habías generado personajes tan llamativos como Buggy, de repente aquí es prácticamente muy pequeña la parte que juega. Muy importante, la aparición de Buggy. O sea, en un momento trascendental para Luffy. Sí, pero al final no sale mucho. Y aún así levantan la serie. Porque los que salen, todo el rato me da la sensación de que te levantan un montón la jugada. David Dalmakian como Mr. 3 está simplemente eso fue fenomenal. Es que me acuerdo de cuando anunciaron que iban a adaptar esto y tal, y cuando ya avanzaban hacia la segunda temporada, hablaba con mi mujer y decía, hostia, a ver cómo hacen lo de Mr. 3 y la cera para que no quede cutre, ¿sabes? Porque Mr. 3 es un personaje tan ridículo que de tan ridículo es macabro. Oye, lo ha clavado, tío. Lo ha clavado, macho. Espectacular. Sí, increíble. Y algunas sorpresas que nos hemos llevado No te compro lo de que los protagonistas se hayan diluido y tal, ¿eh? Yo creo que para mí todos de alguna forma reivindican su personalidad, y aquí particularmente yo al menos al volverla a ver de nuevo me he dado cuenta de cómo en todo momento la grandeza de Luffy es el alma de esta serie, macho. O sea, es constantemente Luffy recordándote que creer en tu forma de ver la vida, ¿no? Creer en la bondad es la solución para todos los problemas. O sea, sí, a partir de la base del personaje está constantemente repitiéndose y, tío, funciona en todo momento. En todos los arcos ha tenido algo Luffy que digas, es que Luffy es el mejor, tío. Es que este personaje no tiene sentido. Sí. Pero fíjate, hemos visto a una coprotagonista que ha estado enferma varios episodios. Hemos visto, por ejemplo, que Miss Wednesday, a la que yo básicamente conocía de los Bridgerton, tiene muchísimo papel, ¿eh? O sea, no han tenido mucho problema a la hora de ocultarlo. Usopp, que no había salido del todo en la primera temporada muchísimo, tiene muchísimo papel. Se le reivindica mucho. Pero Nami también lo tiene, ¿eh? Nami también lo tiene al principio y luego se convierte en un MacGuffin, porque tiene que convertirse en un MacGuffin. Sí. Pero lo que quiere decir es que no tiene miedo a sentar a los titulares de vez en cuando y coge a los suplentes. Eso sí, que sí, totalmente. Smoker, de repente, de no salir, me parece que tiene una presencia en pantalla, además que Calonker está tremendo, el hijo puta, perdóname el lenguaje, pero está muy bueno el cabrón, o sea, y da cosa, macho, de bien que está. Y están, yo de verdad creo que están todos muy bien. Pero si te fijas, lo hace muy bien el equilibrio entre personajes, porque cuando ves, o sea, el primer arco de Lockdown, que yo creo que ahí Luffy es el que más se lleva todo porque es lo importante, ¿no? Pero tiene su escenita, cada uno tiene su escenita, te recuerdan cómo son. De repente el arco de la ballena, pues los personajes parece que no, y llegan a Whiskey Peak y pensando que se han olvidado de Zoro, resulta que Zoro tiene la mejor secuencia de acción de toda la temporada. Sí, con diferencia. La lleva él. Es que y Usopp dice, y usted a Usopp se lo olvidan, pues tiene la mejor parte diría de dramático, ¿no? Cuando se da cuenta de que tiene que dejar atrás el miedo, de que puede ser el reflejo que ven los gigantes, ¿no? Todos tienen su pequeño momento para brillar. Pero yo creo que hay uno en concreto que es el que ha salido más penalizado. Todo lo que dices es verdad, pero digamos que es para episodios más sueltos. Pero me da la sensación, oye, insisto, que es para bien, porque de verdad creo que Sanji, hacen... ¿no? Pero yo creo que Sanji sale muy poco y Tad Skylar es un tipo estupendo y es fenomenal. Es que en el manga, en el anime ya era así, tío. Claro, pero que no pasa nada.
en esta parte de la historia Sanji tenía este rol. Pues ya está, si no pasa nada. Y luego, otra cosa que esto me flipa, porque me flipa también, yo estas cosas muy de The Machinist y muy de Toro Salvaje, a mí me flipa cuando los actores se comprometen físicamente con los papeles. Y a mí lo que ha hecho Ilia y Sorelis con Alvida, tío. O sea, sí. que no sé cuántos kilos ha perdido para hacer este papel. Y te digo una cosa, que hayan confiado en ella para perderlos, que ella se ha comprometido a perderlos, que es verdad que ahora tienes Ozempic o lo que quieras, pero que es espectacular el cambio físico. Sí, y aún así no llegó a estar, o sea, el impacto no fue tan brutal como obviamente fue la animación, porque la animación puedes hacer de repente y lo bajas, ya está, ¿sabes? No es humano. Pues a mí me flipó, yo estaba convencido de que la habían recasteado, lo tuve que comprobar que no la habían recasteado y tuve que comprobar, pues ya salían vídeos de la dieta de esta chica tal para... Este TikTok ha hecho un daño, bro. Y además yo la conocía de Sex Lives of College Girls, que es una serie de HBO que está bastante bien. Y me flipó, tío. O sea, de verdad. ¿Cuál es el arco que más te ha gustado de esta segunda temporada? O sea, la historieta. Es que, tronco, me gusta muchísimo todo. Es verdad que yo creo que para mí el protagonista de la temporada, si tengo que pensar en el tío que me ha parecido que si yo le tuviera que dar un premio se lo daría a él, al mejor actor secundario en los tal, se lo daría a Hiriluk. O sea, me parece que el papel que hace el actor es simplemente extraordinario. O sea, Mark Harelick, que es un tío que no había hecho cosas, pero no me parece un actor famoso y me parece que se eleva a sí mismo y eleva el personaje. O sea, es un tipo sensacional y me parece un personaje, no sé, de verdad, aquí hablo desde la inocencia de quien no ha visto el manga ni el anime, pero me parece que Hiriluk es un personajazo y solo por verle merece la pena. Oye, que la ballena, guay. Que el episodio de Whiskey Peak, espectacular. De hecho, la mejor canción, porque tiene varias canciones buenas esta serie. Yo estaba convencido de que el saque de Binks, porque yo no he visto el anime, pero tengo a mi hijo dándome la brasa con la canción bastante 24/7 cuando le da el ciclo del saque de Binks, la toca con la viola y todo. O sea, el saque de Binks ha sido una parte importante de mi vida y está convencido como que iba a ser la canción de esta temporada. Pues no, el temazo que hacen para Whiskey Pigs, de verdad, buscáralo en Spotify, porque es un temazo. O sea, yo lo tengo en mi lista ya, porque me parece una canción, más allá de todo, buenísima. O sea, es un hit la canción de Whiskey Pig. Yo me quedaría, mira que es muy complicado, porque todo lo que tiene que ver con Tony Chopper, o sea, todo, me alucinó. Por encima de mi posibilidad, no pensaba que iba a quedar también ni Chopper, ni el maldito rey con la mandíbula esa, ni Giri, ni la doctorina. O sea, yo pensaba que iba a ser todo súper cutre y es impresionante. Pero yo me quedo con Lockdown, porque a mí me gusta mucho, tío, cuando el héroe hace ese pequeño impasse. Y el destino como que le reivindica, ¿no? Ese momento que tiene en el que está mirando el cadalso donde colgaron al rey de los piratas, y ese momento en el que lo suben al cadalso y es Buggy, su primer gran enemigo, y es Buggy, ¿no? El que está a punto de matarlo y sonríe como sonrió en su día el rey de los piratas. Old Roger. Y el destino, la propia historia reivindica el derecho a seguir. ¡Wow! Esas cosas a mí como narrador me dan mucha envidia. Son momentos que me parecen muy, muy reveladores, tío. A mí me puso la piel de gallina. Me redescubrió el placer que siempre. De verdad que me gustó, pero yo es que soy muy fan de la última parte y volvemos a lo mismo. Me sorprende por cosas que no me esperaba. Yo pensaba que me iba a gustar mucho Tony Choppa, o sea, Tony Choppa, pensaba que iba a ser muy divertido, pensaba que es monísimo, lo ves y dices, o sea, la cantidad de que estaba con ojitos así brillantes, estaba yo así, era enloquecida. Pero, tronco, yo te digo que de verdad, todo está muy bien, la relación entre Doctorina y Hiriluk es espectacular, el rey Zampabollos es espectacular. Bueno, eso me pareció. Es que flipante lo bien que se ve, tío. Es espectacular, tío. En el anime era tan bueno, al menos. No, pero en el anime tú lo ves y dices, hostia, qué ridículo es, macho. Claro, y dices tú, joder, pues en live action va a ser eso. Madre, lo han bordado, tío, lo han bordado. Tengo mucho interés por la tercera temporada, tío.
Ya te dije en su momento que, ¿te acuerdas antes de empezar el estreno que te dije, tío, pues para mí, o sea, si te gustó One Piece la primera temporada, para mí la segunda temporada tiene los momentos como más divertidos y más, ¿sabes? O sea, está muy guay verlos, ya están asentados los personajes, viven aventuras y todo lo que es la saga de Arabasta, que ahora queda la parte de Arabasta, con Vivi, que la hemos conocido aquí, que es un personaje enternecedor. Lo que viene va a flipar la gente, va a flipar Mi mucho. hijo está enfadadísimo porque mi hijo querría más literalidad y no entiende que es muy complicado una cosa porque dices, confirma que habrá mínimo 8 temporadas de One Piece. Claro, Pero mínimo, es que para hacerla como la quiere mi hijo tendría que haber ¡Hombre! 50 temporadas. Pero bueno, para hacerla como la quiere tu hijo, no solo 50 temporadas, sino que hubiera 20 episodios por temporada y que estuvieran grabando todo el día. Porque Claro, si no, los personajes, los actores van a envejecer. Y además en realidad sería malo para la serie. O sea, porque yo creo que hacen un ejercicio de contención narrativa, te van metiendo personajes que todavía no son importantes, pero por lo menos te los presentan. Algunos hacen que no se te olviden del todo. Pues eso lo veíamos con Zoro, que hacías a través de los flashbacks y las fantasías, que Drácula Mihawk, que es un personajazo, quedase un poco todavía vigente a pesar de todo. Aparición de Dragon en el primer episodio, Smoker, que lo han utilizado muy bien a Smoker. Correcto. Yo es que, tronco, no tantas veces. A ver, te tiene que gustar esto. Yo lo que digo muchas veces, y esto lo digo a mis compañeros de oficina, a mitad de vosotros esto os va a parecer una chorrada y no os va a gustar, no pasa nada. Pero a los que os guste, os va a gustar muchísimo. O sea, porque de verdad es fantástico. Si le entras, es una de las cosas más originales: diseño de vestuario, música. Es que está todo bien. Todo. Ya solo los títulos de crédito que te adelantan de qué va a ir el episodio con los elementos artísticos. Hay una intención artística detrás, de verdad. Yo diseño de vestuario, si no gana esta serie todos los premios de diseño de vestuario, no ganarla esta serie, o sea, me parecería vergonzoso porque es un esfuerzo absolutamente extraordinario. Me parece que está todo bien en cuanto a vestuario. Yo viendo esta serie me acuerdo siempre de la frase que dijiste que se me quedó grabada en la primera temporada, que es la clave en estos tipos de proyectos es el corazón. Si hay corazón, el proyecto va a salir adelante y se va a notar. Y en One Piece es que cada minuto, cada palmo de terreno está lleno del corazón de Ichiro Oda. Y por eso funciona esta serie, tío. Porque tienen amor a la franquicia y amor al producto que están creando. Y además tengo la sensación, fíjate, de que hay actores que se han metido en esto porque quieren formar parte, no por otras consideraciones. Yo estoy seguro de que David Almakian, que es un actor que, ostras, te ha hecho Suicide Squad, es un tío que ha estado ya en sitios en los que es protagonista de verdad. O sea, su película Late Night with the Devil es fenomenal. Es un tío que ha estado en Oppenheimer, que ha estado en Dune. De verdad, es un tipo que tiene ya un cartel bueno y hace películas de primer nivel y creo que tiene mucha cotización. O sea, y estoy seguro de que se ha metido en esto realmente por amor al material. Y diría lo mismo de uno de los fricazos más macizos del cine moderno, junto a Henry Cavill, que es John Manganiello, que le hemos visto, que va a ser Mr. Zero, que aparece en un trocín, y que además tiene una conexión que no todo el mundo conoce TVística, y es que John Manganiello, cuando era muy joven, fue Flash Gordon en la primera... Flash Gordon, perdona. Flash Thompson en la primera de Spider-Man de Sam Raimi. Y nadie se acuerda de esto. Luego hizo Magic Mike, ha hecho muchísimas cosas. Y este tío es un fricazo que además ha trabajado muchísimo. No sé cómo está ahora, que quería levantar la Dragonlance y que quería levantar una saga de películas de Dragonlance. O sea, y acuérdate que en el universo... Henry Cavill de la vida, ¿sabes? Sí, y además, acuérdate que incluso tuvo un pequeño personaje de DC importante en la etapa de... Sí, muy importante, era Deathstroke. Sí. Era Deathstroke en la etapa de Zack Snyder de la Justice League. O sea que, oye, que son gente que si participa en esto no es porque les paguen mucho dinero, es porque conocen el material y dicen, yo quiero meterme aquí. Y yo siempre pienso, David, que si la vida me hubiera llevado por el rollo del artisteo, por el tema del actorazgo, tal, me parece que tiene que ser maravilloso decirle a mi agente, oye, perdona, que me metas en estas cosas frikis que me mega flipan. Méteme en One Piece, tío, que quiero salir disfrazado moña, con un disfraz rarísimo. Y haciendo un personaje raro, sí. Es que me les pega. Además, a Dalmakian y a Manganiello les pega muchísimo. Entonces, yo top respect para esta gente. O sea, es que
no es lo típico de meter. Además, estoy seguro de que Netflix controla el presupuesto porque es una serie que tiene efectos especiales y es cara. Estoy seguro de que estos tíos no están ni de coña están cobrando sus fees de películas. Están cobrando un fee de sácame en esto que me flipa. Y eso me mola muchísimo. Dos cositas. Una, si a la gente le ha gustado Nico Robin, porque el casting de la actriz es bastante salvaje, en la temporada 3 vais a alucinar. Pero alucinar. Es que no hay otra palabra para describirlo. Y punto número 2, para la gente como el hijo de Uriondo, yo creo que estamos en la fase de la adaptación live action de One Piece que va a estar más próxima al material original. Y que una vez terminada la saga de Arabasta, van a tener que tomar decisiones complejas. Y es cuestionarse qué dejan fuera para poder contar lo necesario para poder seguir avanzando en la historia. Hasta llegar a Arabasta yo tenía clarísimo que esto sí o sí se iba a adaptar como tenía que adaptarse porque los personajes protagonistas lo necesitaban. Pero ahora vamos a llegar a un punto cuando termine la temporada 3 en el que se van a tener que tomar decisiones. Y gente como el hijo de Uriondo, que le gustaría poder ver adaptados pues todo, ¿no? Toda la historia de One Piece, tal cual, va a tener pues que hacer un ejercicio de amor-odio, ¿no? Con el deseo de ver cosas que realmente pues van a tener que quedarse fuera. Y es una pena porque yo creo que a día de hoy hay una cierta unanimidad a la hora de hablar de One Piece, pero tengo la sensación de que a partir de la 4ª temporada empezaremos a ver opiniones más diversas, porque hay gente que siempre busca, ¿no? Adaptaciones lo más fiel posible al material original. Y One Piece, si quiere llegar a un punto en el que sea coherente seguir la historia, es que va a tener que cortar, Uriondo. Va a tener que cortar por algún lado. Es que hablamos hablamos de más de 1000, hablamos de más de 1000 números de manga, tío. Es que hay que estar enfermo, coño. Sí, pero fíjate, tengo mucha fe. O sea, a partir de cierto punto hay que tener fe o no tenerla. Yo ya, después de la 2ª temporada, no tengo motivos para perdérsela. Así que voy a seguir a bordo voy a ser un sombrero de paja de la tripulación hasta que... ¡Ah, Mugiwara! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Tengo eso sí, me da miedo, tío, cuando empiecen con... Lo que pasa es que me ha dicho mi familia que incluso si quieren llegar a eso, será ya dentro de muchas temporadas. Me da miedo lo de los upgrades de Luffy, lo de las gears no sé qué y no sé cuántos. O sea, lo de que se convierten en bichacos, a mí eso me angustia porque me da la sensación de que se convierte ya en Dragon Ball. Pues Dragon Ball, ¿no? Que yo le digo. Ball. Sí. Y a mí me gusta Dragon Ball, pero no me gusta Dragon Ball Z. Entonces, yo quiero que Luffy no me lo toquen mucho y si me lo tocan, que tenga cierto sentido. Y tengo ahí un poco de miedo de que el tema de las gears... Pero me dicen que para llegar a eso... Mucho, vamos, se pueden pasar no sé cuánto, vamos, pueden hacer episodios lo que quieran. Varias décadas. Depende de cómo avancen, pero bueno, mínimo 8 temporadas, me imagino que hasta adaptar lo que yo tengo en mente, que será Marineford. Ya veremos. A partir de Marineford hay todavía otros 8 o 20 años más, ¿sabes? En fin. Sería gracioso hacer esto, yo ya jubilado. Y no te enfades y yo con 2 arritmias ya, por lo menos, ¿sabes? De esperar de las cosas para probablemente yo primero. O sea, no te mueras, se llamaría el podcast a estas alturas. Por favor, no te mueras. Me lo tomo. Que nadie te quite el placer de estar muerto, ¿sabes? Me lo tomo mal. Por favor, no te mueras. Que nadie te quite la vida. O sea, a secas. O sea, por favor. Me gusta muchísimo hacerle un rebranding cuando tengamos ya más de 50 años los dos, ¿vale? Un rebranding, tío. Muy guay. No te mueras, ¿sabes? No te mueras, por Dios, no te mueras. La calavera de Luffy. Ay. Oye, te planteo otro tema para morirse, ¿vale? Que bien ligo las cosas, ¿eh? Cómo se nota el periodismo, macho. Este tema. Jamie Dornan. Confirmado ya. Va a ser Aragorn en la nueva película del Señor de los Anillos. Hago un resumen rápido para el que no lo haya... Para que no sepa de qué va esta movida, para que tenga el contexto. Warner ha sacado adelante un proyecto que va a ver la luz el 17 de diciembre del año que viene, de 2027, que es El Señor de los Anillos, la caza de Gollum. ¿De qué va El Señor de los Anillos, la caza de Gollum? Pues básicamente es un poco el Rogue One del Señor de los Anillos. Hay una línea de diálogo en El Señor de los Anillos en el que dice Gandalf que tuvieron que esforzarse durante mucho tiempo para tratar de encontrar a la criatura Gollum porque tenían miedo de que toda la información que él poseía acerca del Anillo de Poder cayera en malas manos.
Esto también son 4 párrafos, como mucho en Tolkien, y se convierte en una película. Rock One. Este es el Rock One de la Comunidad del Anillo. Ojo, vuelven actores muy importantes. Ian McKellen es Gandalf, Elijah Wood es Frodo, tenemos a Lee Pace que vuelve como Thranduil, y luego tenemos actores nuevos de la talla de Kate Winslet, que esto ahora te lo plantearé, ¿vale? Y trataron de traer de vuelta a Viggo Mortensen, pero ni encajaba pues su estética, ¿no? Porque ya es un hombre mayor y tenían que traer de vuelta a Trancos, o sea, al Aragorn más joven, ni Viggo Mortensen estaba interesado en retomar este papel porque está a otras cosas. Y es respetable. Entonces, tenían 2 selecciones. Una, hacer la historia sin Aragorn o hacer un recast. Y aquí tenemos la noticia. Jamie Dornan, conocido por haber hecho 50 sombras de Grey, entre muchas otras cosas, pero se hizo famoso a partir de ese papel, es el actor elegido para hacer de Aragorn. Te lanzo 2 preguntas. La primera, Uriondo, ¿te gusta la elección de Jamie Dornan? Y la segunda pregunta es, ¿qué opinas sobre este proyecto? Yo tengo un problema con las precuelas y es que suele ser complicado que a mí me enganchen mucho porque me da la sensación de que lo principal ya lo he visto. Como con Andor, ¿no? Sí, bueno, pero fíjate, Andor al final la voy a ver porque me habéis hablado tan bien de ella que voy a saltármelo todo y la voy a ver. Y es menos como precuela de... ¿Cómo consiguieron...? Es la precuela de la precuela. Es como me parece... Me ha parecido siempre perezoso, de verdad, me parece la perezoso precuela. Coger una saga y decir, ¿qué podemos hacer ahora para ganar más dinero? Dinero. Pues me parece... Claro, o sea, pienso siempre en el pitch meetings cuando dice... ¿y no sería muy perezoso hacer esto para ganar tanto dinero solamente porque vamos a contar la historia de cómo se consiguen los planos de la Estrella de la Muerte? Y el señor productor dice, es que lo único que pienso es me he bloqueado cuando has hablado de dinero. Parece pues una escena de BoJack Horseman, tío. Parece esto una puta escena de BoJack Horseman, macho. Pues me parecen montañas de dinero. Pues entonces vamos a hacerlo, por Dios. ¿De qué estás hablando? Entonces, al final, creo que Andor se sale un poco de eso porque al final es verdad que es el mismo personaje y lo que quieras, pero me habéis hablado tan bien de esa serie que voy a terminar viéndola. No me cabe ninguna duda. Igual que me vi entera por recomendación tuya esta Semana Santa, la del Inmortal, de Cillian Murphy, Peaky Blinders. Me la vi entera. No te lo había dicho, pero ya me la he visto entera. O sea, que no he visto todavía la peli, pero todo lo que es la serie ya me la he comido con patatas, simplemente porque tú me dijiste que había que hacerlo. Entonces me preguntas, ¿qué te parece el proyecto? Perezote, me dan perezote las precuelas. Me dan mucha pereza, a menos que me parezca que aportan realmente pero, algo. Tío, yo pienso que al menos esta... a mí me da mucha pereza, ¿eh? Yo estoy en tu team pereza. Pero para mí hay más legitimidad artística en este proyecto que en la serie de Harry Potter. Y me justifico, ¿vale? Al menos aquí van a contarte una historia original. Una historia que tú no has visto. Una historia que te han dicho, que tú intuyes, que puedes prever, pero que no has visto. Tú no has sido testigo de esto. Sería más preocupante para mí que cogieran y dijeran Jamie Dornan será Aragorn en la serie del Señor de los Anillos que vuelve a adaptar El Señor de los Anillos. Ahora con Tom Bombadil. Tronco, me suda la polla. O sea, me refiero... El Señor de los Anillos sigue muy vigente, ¿vale? Sigue muy viva la franquicia de Señor de los Anillos. Por lo menos esto es original. ¿Sabes lo que te quiero decir, Uriondo? Me da menos, si me preguntas, ¿te da menos pereza que un reboot? Mucha menos pereza que un reboot, porque no creo que El Señor de los Anillos, que es una de las grandes películas verdad, creo que es una de las grandes películas del cine, sí, de este siglo y de la historia del cine, sin ninguna duda. Sí, creo que es una película tan grande que no es rebooteable, no lo creo. O sea, opino como tú, no lo creo. No has visto mi vídeo, pero opino como tú, bro. Te lo digo en serio. Entonces, es verdad que es posible perfectamente que sea válido el hecho... Pero El Hobbit no lo fue, El Hobbit tenía que ser una película, hicieron 3 películas porque tienen que alimentar, tienen que alimentar todo entera la industria del cine de Nueva Zelanda, que es un peso gordísimo sobre los hombros de Peter Jackson, ¿eh? O sea que al final Peter Jackson sabe perfectamente que hay un porcentaje del PIB de su país que depende de seguir sacando movidas de esto. O sea, no me gustaría tener esa presión sobre mis hombros, saber que mi país depende de mí en ir sacando cosas así. Y luego hay otra cosa, y es que creo que hay veces que cuando hay gente que ama de verdad el material pueden salir cosas preciosas. Y me preguntas, ¿qué te parece la de la caza de Gollum? Bueno, pues veremos. Tengo que saber mucho más antes de tomar... Da pereza, ¿eh? Pero me da pereza de serie.
Pero Sí, debería sí, darme sí. pereza, por ejemplo, otro proyecto que se ha anunciado, que se acaba de anunciar en marzo, que es The Lord of the Rings, Shadows of the Past, Las Sombras del Pasado, Sí. que lo ha hecho Stephen Colbert con su hijo, Peter McKee, y es que Stephen Colbert es probablemente el tío de la cultura popular que más sabe del Señor de los Anillos. O sea, nosotros no sabemos una fracción de lo que sabe Stephen Colbert, presentador de un late night en Estados Unidos, que se lo acaban de cargar por cuestiones políticas, pero es un tipo que es absolutamente extraordinario, y una de sus peculiaridades es que sabe más del Señor de los Anillos que nadie. Entonces le mandó el desarrollo a Peter Jackson, y van a hacer esto, que no dejan de ser los primeros capítulos del Señor de los Anillos, que se habían quedado un poco fuera de onda, y efectivamente, probablemente tengan que meter, porque no queda otra, al amigo Tom Bombadil. Tal cual, tal cual. Pero todo Pero eso ama para tanto mí el es que material, tiene ama más tanto el material que legitimidad, me lo creo. tiene más legitimidad artística que la serie de Harry Potter. Porque Desde son luego. cosas que tú no has visto, que puedes intuir, que Correcto. has leído, lo que sea, pero tú no las has visto. No son Te puede originales. gustar más o menos, pero es nuevo, correcto, Son 100%. originales. Incluso los Anillos de Poder me parece que tienen más legitimidad Correcto. que casi cualquier otra cosa. Correcto, no me gusta, pero fue un fracaso, fue un fracaso. La idea estaba bien, pero ha sido mal ejecutada. Y como si hubiera estado bien. Si me preguntas, ¿tiene más legitimidad de intentar hacer algo nuevo que algo viejo? Yo te diré siempre 100%. que sí. 100%. Siempre. 100%. Oye, Jamie Dornan, ¿qué te parece? ¿Lo ves? Lo teníamos, espera que te voy a buscar la otra foto, la teníamos aquí, ahora te la abriré en... No, le conozco bien a Jamie Dornan, o sea, porque al final todos le miramos un poco por encima del hombro cuando hizo 50 sombras de Grey. Yo creo que va a ser el papel de su vida. O sea, es un papel que bien interpretado le puede alejar del señor Grey. O sea, que es difícil para un tipo salir de esto. Y yo personalmente pienso que puede hacerlo perfectamente bien. O sea, la caracterización, aunque sea hecha con IA, me parece que está razonablemente bien. Esto lo he visto en Tolkienverse, de la cuenta de Twitter. Obviamente es inteligencia artificial, han cogido la estética de la primera película de El Señor de los Anillos, de Trancos, le han puesto la espada del heredero de Isildur, ¿no? Le han puesto a Andúril y le han puesto la cara de Jamie Dornan. Sí. Bueno, a mí por estética me cuadra, ¿eh? Que además, si lo piensas bien, primero, yo no conocía apenas, o sea, le conocía, pero no estaba tan familiarizado con él cuando hizo El Señor de los Anillos. A Viggo Mortensen me gustaba, pero para mí Viggo Mortensen se hace grande con El Señor de los Anillos, por eso digo que es una oportunidad. Es que hizo suyo el personaje, es que ha trascendido la cultura popular, es que piensas en Aragorn y piensas en él. Pero lo que es absolutamente imposible, y esto es una convicción mía personal, es absolutamente imposible volver a sacar a Viggo Mortensen, y entre otras cosas, por cuestiones puramente de raccord que dicen en cine. Y es que estás hablando de que Trancos, Strider, es un personaje que es más allá, tiene una longevidad superior porque es un Dunerain. O sea, claro, que en ese sentido tiene que ser un tío que se mantenga joven. O sea, ya me hace raro recuperar a la Yabu de Frodo, joven. Porque al final Gandalf, pues bueno, pues le pones la peluca y más o menos tiras. Gandalf es fácil, sí. Pero es verdad que con lo de Frodo o sea, estoy seguro de que utilizarán técnicas de rejuvenecer, pero eso no hubiera funcionado, no creo que hubiera funcionado. Con Viggo Mortensen habría sido un trabajo, lo habrían hecho, yo creo que si Viggo Mortensen hubiera accedido, aunque sea a hacer un papel pequeño o lo que fuera, habrían optado por utilizar tecnología, y aunque sea solo por vender el proyecto con Viggo Mortensen, a volar. Pero no ha podido. Yo creo que él va a estar bien. Fíjate, no creo que vaya a ser uno de los problemas de verdad, no va a ser ni siquiera. Es que no creo que la peli vaya a ser problemática, ¿eh? Y eso que no le tengo mucha fe a Andy Serkis. Simplemente creo que va a ser una película que tú la termines y digas, pues no ha estado mal. Pero cuando la pienses de manera artística, digas, tampoco aporta gran cosa, ¿no? Al mundo de sus anillos. Bueno, pues una curiosidad, ¿no? Un poquito, una cosa curiosa. Igual me equivoco, ¿eh? Igual me equivoco. Andy Serkis yo creo que ha dirigido ya cositas y le pero alguna... Pues mira, prefiero un director nuevo que haga cosas de director nuevo, de verdad te lo digo, que ver a un... ¿Cómo decirte? Que ver a un tío como Peter Jackson haciendo El Hobbit. O sea, de verdad, prefiero... Me hubiera gustado más ver cualquier cosa de Guillermo del Toro. Acuérdate que hubo un momento en que El Hobbit... Sí, con el Hobbit del Toro. Sí, que le dejó tirado. Sí, pero me hubiera gustado más ver El Hobbit, mucho más ver El Hobbit, que ver el... De verdad, me hubiera gustado muchísimo más.
Y hay algunas películas que yo creo que ha hecho que están bien. La de Venom, There Will Be Carnage es muy mala, pero no está mal dirigida. Eso es algo que para mí es interesante. Y bueno, la de Mowgli y la leyenda de la selva, dentro de lo que era, lo mismo. O sea, los problemas que tenía no eran de dirección. Así que, joder, ha trabajado tanto con los mejores que va a depender más del guion, de sacar un buen guión, que de... Sí, 100%, además va a trabajar con la gente güita. O sea, yo no le tengo fe. O sea, veremos qué tal el producto y fíjate, casi seguro que lo acabaré viendo, sobre todo, eso sí. Sí, yo seguro, yo lo digo. Un compromiso que te digo es de ya. Como lo hagan 2 o 3 películas, no lo voy a ver. Me niego. No es la idea. No es la idea. No. La idea era hacer más esta de una película. De verdad te lo digo, no me vuelves a hacer un Hobbit. Más de una película ya no voy. Me niego. O sea, me parece que es burlarse de la gente. El Hobbit me pareció una tomadura de pelo. O sea, me pareció una tomadura de pelo y no estoy dispuesto. O sea, hazme una película que sea muy buena y voy a verla. Como me quieras ampliar y decir, no, es que me ha salido mucho buen material y tienen que ser 2, fenomenal. Oye, la IA, ¿qué cojones le pasa? Mira qué dedo le ha puesto. Se le han metido una pedrada, ¿sabes? En ese dedo, tío. Bueno, por eso apoyamos a los creadores independientes en este tipo de cuestiones. Dicho lo cual, para mí, el uso mejor que tiene la IA, y aquí nadie me va a bajar de esta burra, o sea, yo jamás haría muchas cosas con IA y casi nunca haría nada con IA que normalmente hubiera tenido que pagar a alguien humano para hacerlas. Pero desde luego, para hacer memes y este tipo de movidas, me parece absolutamente, vamos, ya te digo, y yo lo uso mucho para memes. O sea, para otras cosas no, pero para memes desde luego creo que tiene un uso perfectamente válido, porque es que esto no lo puedes reproducir de otra manera, o sea, no puedes hacerlo de otra forma. A mí el casting me gusta. No, a ver, yo nunca habría cambiado a Viggo Mortensen, me parece casi criminal, pero bueno, dado que lo iban a hacer igualmente, por lo menos han optado por aproximarse lo máximo posible a cómo se veía Viggo Mortensen cuando era joven, ¿no? Cuando hizo La Comunidad del Anillo. Si hubieran sacado si hubieran cogido y hubieran dicho, mira, este es el nuevo Aragorn, y lo hacen rubio, una mierda, o pelirrojo, otra mierda, o negro, o chino, ¿sabes? O sea, no. O sea, si has cogido a Elijah Wood y a Ian McKellen para hacer como una especie de precuela Rogue One, ¿no? Que se ajuste lo máximo posible a la primera película de esos anillos, tío, búscate un actor que se parezca o que esté dentro de un estándar, ¿no? De parecido a Viggo Mortensen. Pues lo han buscado. Otra cosa es que otra cosa es que hubieran querido hacer un recast total y tal. Ahí, por ejemplo, me da un poco lo mismo. O con lo que se hizo con los anillos de poder, o sea, como son personajes nuevos y no afectan en cosas, honestamente, me da igual. O sea, el problema es que cuando intentas hacer traslaciones, pues ahí ciertamente estoy bastante de acuerdo contigo. Oye, hay una cosa que te quería comentar, ¿vale? Ya dejamos este tema del Señor de los Anillos y es los anillos de poder, ya toda la parte artística básicamente se basó en todo el trabajo que ya había hecho Peter Jackson antes y tratar de emular, ¿no? El parecido que tenía las películas, pero ahora en la serie. Teniendo en cuenta que esta película va a traer de vuelta a Ian McKellen, a Elijah Wood, a Lee Pace y a un actor más o menos similar a Viggo Mortensen como Aragorn, ¿se puede hacer ahora, a día de hoy, algo sobre la Tierra Media sin pasar previamente por toda la parcela artística de las películas de Peter Jackson? O sea, ¿existe la Tierra Media al margen de las pelis? Ostras, pero es que esto que dices es más complicado. O sea, porque al final nosotros no podemos pensar que Lord of the Rings es algo que tiene que ver con exclusivamente con Peter Jackson, porque no es así. No lo es, o sea, claro, no lo es. A mí, si me preguntas, yo te diría que todo lo que es El Señor de los Anillos, la película de Peter Jackson no existiría sin el trabajo de Alan Lee, de John Howe, de los hermanos Hildebrandt. O sea, yo diría sobre todo Alan Lee y John Howe, que son los ilustradores que de verdad dieron vida a la Tierra Media en muchas ocasiones. Me parecen dos tipos que levantaron visualmente todo esto. Yo creo que las películas de Peter Jackson no existirían sin el trabajo de estos dos. Sí, artistas. Pero hablamos del audiovisual. Pero es que es como pensar que el basado en el hecho es que hay una piedra roseta en el audiovisual, que es la trilogía de Peter Jackson.
¿Se puede seguir de ahí? Pero es que esa piedra Rosetta vive básicamente de... Es que esa piedra Rosetta no existiría si no hubiera habido... O sea, lo que digo siempre, que la gente no conozca el trabajo de Alan Lee o de John Howe, no quiere decir que ese trabajo no inspirase completamente a Peter Jackson. Entonces, es un trabajo que bebe tanto de un trabajo colectivo del fandom a lo largo de los años, de lo que se ha hecho en el mundo del rol, de lo que se ha hecho en el mundo del friquismo. O sea, es una obra mucho más colectiva de lo que parece. Lo que quiere decir es, salirse de Peter Jackson es salirse del canon absoluto del Señor de los Anillos de Tolkien. Entonces, me parece que sería muy delicado. Yo creo que ya se arriesgaron bastante, mucho en los Anillos de Poder, con cosas que se salían mucho de canon y que molestaron mucho a la comunidad mucho más friki que yo de esto, pero me parece que es imposible. O sea, quiero decir, tú no puedes... El Señor de los Anillos es algo que no tiene... si quieres hacer otra cosa ya, tiene que ser otra cosa que no sea el Señor de los Anillos. No puedes cambiar ni el mango de la espada. De verdad te lo digo. O sea, estás atrapado en el... Por eso también pienso que no puedes hacer un reboot, porque no puedes aportar elementos nuevos suficientes como para que merezca la pena. Ya. Porque estás atrapado porque ya se hizo bien y se hizo perfecto. Entonces, cuando algo se ha hecho perfecto, no puedes añadir nada. Incluso puedes pensar que en el Superman de Donner había cosas que eran chifladuras, que lanzaba la pegatina y atrapaba a la gente con la pegatina del pecho. Te puede gustar más o menos, pero eran cosas que eran canónicas y eran rarísimas. O sea, puedes decir que tenía pelo Lex Luthor en las primeras películas. Pues, puedes inventarte lo que quieras. Que tenía al sobrino de Luthor, que era un payaso, que tenían suficientes cosas reguleras como para pensar que un reboot podía mejorar la obra de Donner. Con la de Peter Jackson, de verdad, no se me ocurre. Es como si me quieres hacer un reboot de Forrest Gump. O sea, ¿para qué? ¿Para qué querrías hacer un reboot de Forrest Gump? Yo he puesto el ejemplo de... Como si quieres hacer un remake del Padrino, no vas a poder sustituir al Michael Corleone de Pacino ni al Vito Corleone de Brando. Es que es imposible. Son historia. Hablamos de historia del cine, en mayúsculas, ¿sabes? Entonces, esta gente ha trascendido incluso la cultura popular, ¿sabes? O sea, añado una cosa que... Pero sí se pueden hacer cosas maravillosas. Una serie que me parece extraordinaria, que es... ¡Hostia, sí! The Offer, bro, The Offer. The Offer, tío. The Offer, bro. Súper original, sin tener que hacer un remake del Padrino. Claro. Exacto. Y luego hay otra, que a mí, esta es más antigua, esta seguro no la conoces, pero es una película extraordinaria, que además era una TV movie. Pocas veces digo que una de mis, a lo mejor de mis 30 pelis favoritas, o 40 o 50, o sea, es una peli que la tengo siempre en la cabeza porque me pareció un peliculón, que era RKO 281. RKO 281 es una peli con Liv Schreiber, que seguro que lo he pronunciado mal, pero es el que hacía Dientes de Sable en la atroz Wolverine Origins, pero que es un actorazo. ¡Qué guapo! La sinopsis. Y es sobre cómo se hizo Ciudadano Kane. De verdad, te lo digo, espectacular. Espectacular. O sea, RKO 281, si te gusta el cine, es un must. Igual que en muchos aspectos Monk es un must. Así que sí, si te gusta Hollywood Babilonia, este tipo de cosas, Babylon. ¿Qué? Es que tiene muy buen reparto esta TV movie, ¿eh? Que sí, que si lo sorprende. Que fuera una TV movie. Estaba John Malkovich. Joder, macho. Bueno, pero insisto, Mank, por ejemplo, que es de David Fincher. Correcto. También sí, que está en Netflix. Esto ya nos hemos ido un poco al meta. Pero es que eso es maravilloso. O sea, quiere decir, hay veces que para hacer un reboot, de verdad, cógete esto. Hay una peli que me mega flipa. ¿Cómo se rodó El Señor de los Anillos, no? Una serie. No. Mejor. Es una película que no conoce casi nadie, que se llama Shadow of the Vampire, con William Dafoe, que es en el rodaje de la Nosferatu original, la película alemana. Sí, la de Fritz Lang, ¿no? Era de Murnau. Era de Murnau, peliculón. Pues hicieron una película con la premisa de que Murnau rodó esa película utilizando como protagonista un vampiro de verdad. Eso es la polla, tío. Me encanta cuando la gente es original, tío. Es Willem Dafoe. Entonces, es un artista que tiene como... Además, hace como el actor, que es un actor que además era raro de por sí. Entonces, es una película sorprendente y muy divertida. Y os la recomiendo, vamos, poderosamente. La sombra del vampiro es un peliculón. O sea, y no tienes que hacer otra vez Nosferatu. Puedes hacer una cosa
que está inspirada en eso. Por ejemplo, mi amigo John Towns escribió un libro que se llama Luz Negra, que es una especie de chifladura del perrete. Una chifladura de Cthulhu, de cosas de fantasía cósmica, de horror cósmico. Y es un libro que se llama Luz Negra, que es muy chiquitín y que de verdad es acojonante. O sea, y utiliza la historia, entre otras historias, usa la historia de cómo la viuda de Bram Stoker estuvo luchando a muerte para intentar que no se estrenase la Nosferatu de Murnau, porque le puenteó un poco los derechos de autor. Y esto lo convierte en una historia de terror. Sí, es verdad que se lo puenteó. Es una historia de terror súper guapa. Entonces, por lo que te quiero decir es, sé imaginativo, joder, gástate las perras en hacer algo que se salga un poco de lo que ya se ha hecho perfecto. Y ahora esto yo creo que te da la piedra fundamental para hablar de nuestro último tema de hoy. Claro, el último tema de hoy, que es la serie de Harry Potter. Es decir, la serie de Harry Potter estas semanas ha dado mucho que hablar porque, bueno, hay varias cosas que quiero comentar de este tema por última ocasión, ¿vale? Y es, para mí ha sido complicado porque, primero, yo soy generación Harry Potter total, porque yo nací en el 92 y es que de los primeros libros que leí un poco con conciencia, ¿no? Y tal, y crecí con las pelis y todo este rollo, pero no es algo nostálgico, ni nada por el estilo, es simplemente que yo no le veo primero el valor artístico, más allá del monetario, ni la necesidad, y además creo que perjudica seriamente a la saga. Lo expliqué el otro día en La botella de Candor. Creo que es un paso atrás enorme tener secuestrada un universo, que presuntamente era un universo, ¿no? Tener secuestrado otra vez este universo para contar la misma historia que hayas contado que terminaste de contar hace 15 años, para volver a contar durante otros 15 años. Entonces no es un universo. O sea, si este universo solo puede vivir cuando en su centro está Harry Potter, no es un universo, es una saga. Es una historia y está condenada a que cada 30 años se repita. ¿Se han puesto de moda los videojuegos narrativos? Pues harán en videojuego narrativo Harry Potter, ¿no? Entonces, para mí es contraproducente con la saga. Y segundo tema, el exponerte mediáticamente, porque a mí me parece que han cometido un grave error con el casting de Papa Siedu, ¿vale? Con el casting de Severus Snape. No con el casting del actor, porque creo que el actor será la hostia y ya se ve venir que tiene pinta de que lo va a hacer todo lo posible para que su personaje esté, o su interpretación esté a la altura, ¿no? del papel. La sombra de Alan Rickman es muy alargada. Igual que la de Viggo Mortensen lo era, la de Alan Rickman es muy alargada, así que lo va a tener complicado. Pero yo creo que cometieron un error. He explicado 1000 veces por qué, pero claro, se te acusa de racismo, de tal, bla. Tengo la conciencia tranquila, afortunadamente, entonces pues puedo hablar y debatir en este sentido. Pero quería escucharte, Uriondo, quería saber qué opinabas sobre esta serie, que yo pensaba que era un anime que a todo el mundo le gustaba la idea, pero me he fijado en que tienen bastante recepción negativa, más de la que pensaba. Creo que hay una gran parte que es review bombing por la elección de un actor negro para hacer de Severus Snape, y como que la ultraderecha se moviliza mucho en redes para poder hacer mucho ruido. Pero también creo que hay cierta insatisfacción con una parte de la audiencia de que no termina de ver del todo la necesidad de este producto. Yo, lo fundamental, creo que no teníamos que tener un Black Snake para que esto fuera una mala idea. Creo que si no estuviera ese... O sea, y está bien que lo separes. O sea, creo que hay dos debates. Uno, ¿esto es una buena idea? No, es una mala idea. Está mal hecho. Estás cogiendo al mejor reparto de la ficción jamás creado. O sea, es un reparto perfecto. O sea, yo creo que el reparto de Harry Potter responde a cuestiones de todo tipo que son espectaculares. O sea, y además... Es que no vas a volver a coger a una Emma Thompson que ya había hecho Los amigos de Peter. No vas a volver a coger a una Helena Bonham Carter que era la musa de Tim Burton. No vas a volver a coger a un Alan Rickman que ya se había caído de la azotea. De verdad lo digo, creo que es una serie que es imposible que esté a la altura del producto original en todos los aspectos. Incluso los visuales que hemos visto y el tráiler que hemos visto ya nos ofrece cosas que son descorazonadoras, como por ejemplo... que desde el principio, desde el primer episodio, ya vamos a ver una cosa oscura. O sea, vamos a ir a la etapa de las Reliquias de la Muerte sin haber pasado por Columbus. Y eso
Me parece un error. Tú no puedes. Una de las cosas mágicas de Harry Potter, yo no soy un gran fan de Harry Potter, pero le reconozco el impacto en vuestra generación porque considero una cosa increíble y es que creció con su audiencia. O sea, Harry Potter, para mucha gente, empieza siendo una película infantil y se acaba convirtiendo en... Imagínate, la Kid de Richard Linklater, imagínate hubiera sido con Macaulay Culkin. Imagínate que el mismo personaje de Solo en Casa es luego el personaje de Matrix o lo que quieras. Pero quiero decir, es algo que crece y que evoluciona y se hace adolescente y se hace adulta y se hace adulta con su audiencia y además con los mejores artistas ingleses de su generación, como no ha habido otra generación nunca. Pero escucha, pero lo que has dicho, lo último, lo de los artistas ingleses, es un facto monumental. O sea, es que estamos hablando de que estaba Gary Oldman, que estaba Maggie Smith, que estuvo David Tennant, que estuvo por ahí también el irlandés este, tío, el que hizo de Ojo Locomodi. Que es súper famoso. Joder, tío. Madre mía, es que no tenía ningún sentido, macho. O sea, es que todos los actores que aparecieron por esta franquicia de Harry Potter, los secundarios, es que no vas a encontrar mejores. Es que a día de hoy, incluso los mejores que no salen en la serie de Harry Potter no son mejores que los mejores que salían en la película de Harry Potter. Entonces, es una pena. Lo que en inglés hay una palabra maravillosa para esto que es cash grab, que es simplemente voy a pillar las pelas. Pero es que es para televisión, o sea que ni siquiera vas a pillar la pasta. De verdad, no lo entiendo. Relación por los parques, me imagino. Pero los parques ya están alimentados. Es que funcionaban, es que no lo entiendo. Pero a ver, que mis hijos, de verdad, mis hijos tienen... pues la mayor tiene 16 para 17 y el pequeño acaba de cumplir 14. Se han criado también con Harry Potter. No me parece inviable que si alguien fuera a tener mañana o dentro de un año un hijo... Que hay padres que están poniendo Harry Potter ahora. De Harry Potter. Que tengo amigos que tengo conocidos que les han puesto y familiares que les han puesto Harry Potter con 5 años a sus hijos y se la han comido y no han despegado los ojos de la pantalla. Que es lo que yo le decía el otro día en la botella de Candor y es... Porque uno de los argumentos es que también tienen derecho las nuevas generaciones a vivir lo que tú viviste. Y dije, pero si es que ya lo pueden hacer. Vamos a ver. Uriondo, te lo planteo así. Pongamos un chaval de 10, 12 años que ve la primera temporada de Harry Potter y le gusta mucho. Es la primera vez que descubre Harry Potter, ¿de acuerdo? ¿De verdad crees que no va a verse todas las películas antes de que termine la serie? ¡Hala, por el amor de Dios! Yo me acuerdo que salí del cine de ver el episodio 1 de Star Wars y la semana siguiente mi padre me había comprado todos los VHS de las 3 primeras y me los puse en bucle, porque encima eran las buenas. Me los puse en bucle, tío, ¿sabes? Tío, lo van a hacer. Verán la serie y si les gusta la historia y la magia y tal, verán las pelis y las pelis están bien. Yo aquí solamente voy a decir una cosa que es... Y al final entiendo que vale para lo que vale. Yo al final pienso esto va a dar de comer a mucha gente, va a haber muchos actores que trabajen, muchos creadores de contenido capitalizando esto. Fenomenal. No tengo de verdad nada que... Y disfrutaré a toda la gente que le entusiasme, me parecerá fantástico. Y aquí sí creo que hay veces que cuando haces otra vez una cosa, tienes que aportar cosas nuevas. Y voy a darle un girito a este tema del Black Snape, porque me parece... he dado muchas vueltas a esto, porque yo reconozco que he pasado por todas las etapas con esta historia. Y la primera era positiva. Te lo digo, la primera es decir, joder, no entiendo qué problema le ven, oye, un recast de esto, no tiene más historia. Hubo un vídeo que hiciste que me hizo pensar un poco en esto. Luego, honestamente, y esto lo siento, David, pero me dijiste, oye, pues me podías haber hecho más caso a mí que a este señor, ya, pero es que el otro señor al que leí era negro. Entonces me interesaba mucho su opinión sobre esto, o sea, porque creo que en estas cosas hay que entender mucho a las personas que realmente viven las desigualdades y viven las injusticias. Entonces yo, cuando leía a una persona negra hablar de este tema, me pareció lo que había que interpretar y me pareció que su interpretación no invalidaba el casting, pero lo ponía en duda y dependerá única y exclusivamente del guión. Y si tiene sentido el casting, lo vamos a ver en la propia serie, pero implica cambiar por completo el personaje. Estás vulnerando la trama. Y en la No, es... A ver, quiero decir, y ahora solamente para que no seas solo tú el que la... Voy a decir en negro sobre blanco. Tú no puedes hacer que un tío que ha sido sometido a bullying por los merodeadores, por más que digas que en el mundo mágico no existen los colores, tú no puedes decir que el padre Harry Potter no
maltrataba a un chico negro en el colegio y no es básicamente Harry Potter el hijo de un racista. Es que no estoy hablando del hecho en sí mismo de que Snape sea negro, es que por serlo convierte al padre de Harry Potter en un puto racista. Claro, y eso ese es el cambio grave. Eso es lo que planteaba yo. La mecánica de todo esto tenía sentido cuando era un igual, que tal, y internado inglés, lo que tú quieras. O sea, esto está más que tratado en la ficción. Es una persona complicada y que ha vivido una serie de cosas difíciles y realmente a mí me preocupa cómo lo pueden volver a rearmar todo para que tenga sentido. Y te digo una cosa, ya sé de antemano que lo van a rearmar todo. Es imposible que Black Snake tenga el mismo arco que Snape. Es imposible. El guión va a ser distinto. Pero entonces tenemos un problema y es, tú vendiste que esta serie iba a ser la adaptación definitiva de Harry Potter porque las películas no lo habían conseguido. Este es el punto de partida de la serie. Lo vendieron así. Esto no me lo estoy inventando yo. Esto lo presentaron en el proyecto y dijeron esto. Que, por cierto, me hizo mucha gracia porque lo presentaron en el proyecto y pusieron la música de las películas, el logo de las películas y el gran comedor de las películas, mientras decían que las películas ¿saben? No, bueno, en fin. A mí eso me parece una falta de respeto. O sea, lo digo totalmente en serio. O sea, si tú presentas un proyecto y tú dices que vas a hacer esto y lo primero que haces es hacer todo lo contrario, eres un mentiroso, macho. Yo te digo una cosa. Y esto, o paradojas, es que esto que voy a decir es muy gracioso. Creo que Black Snake puede ser o bien lo que haga que sea un desbarajuste una absoluto, catástrofe o la cosa más original de la serie, sí. O que sea lo único bueno de la serie. O sea, no digo lo único bueno, pero que sea de las mejores cosas de la serie. Porque lo único original, lo único diferente, ¿sabes? Lo único que tiene. No, porque es verdad que yo te compro el concepto de que a lo mejor la serie, al ser más larga, te da un poco más de cotidianeidad de los personajes que en las películas a lo mejor yo echaba en falta. Lo compro. De que tomen sus cervezas de mantequilla en Gringotts, bueno, no en Gringotts, en el pueblecico y lo que quieras. En Hogsmeade. Me puedo creer que veamos cómo funciona la app del banco de Gringotts. O sea, esto ya de chiste. Pero quiero decir, vamos a ver cosas que más que distintas son ampliaciones. Pero el propio casting de Snape, yo estoy seguro de que los guionistas que tengan esto ya preparado saben perfectamente o que le dan una vueltecita a esto porque tenga sentido o se les va a desmontar. Es imposible que Black Snape aguante la trama principal y lo voy a decir solo por una cosa. O sea, es que incluso su propia evolución personal posterior es complicada, pero tú puedes decir que el padre de Harry Potter era un hijo puta, porque en los libros al final era un hijo puta, porque era un tío que hacía bullying a un compañero. Pero es que además de ser un hijo de puta, Harry Potter va a ser el hijo de un racista hijo de puta. Y yo no sé. Y él va a tener comportamientos racistas desde el primer libro, porque, o sea, desde la primera temporada, porque. Va de sospechar desde el profesor Snape desde el principio. El único negro que hay en todo el claustro. ¿Quién es el malo? El claustro. Claro, porque en los libros funciona todo el rato haciendo que pienses que el malo es Snape. Y eso funciona. De hecho, era tan evidente que sabías que no podía ser el malo. Y hay una cosa que es incongruente con el que defiende, por ejemplo, que es que los magos no. La raza y los magos no le dan tanto valor. Ya, pero es que una de las gracias que tiene este universo, que ya no es universo para mí, sino que es una saga, es que la magia existe en el mundo Muggle y hay una interrelación entre el mundo Muggle y la magia. Y los magos son conscientes de todo lo que es, o sea, lo que sienten o hacen los magos y forman parte de su sociedad. Es decir, puede haber magos racistas, ¿sabes? O sea, puede haber magos racistas de raza de piel y puede haber magos racistas de la sangre sucia o la sangre limpia en cuanto a, ¿sabes? No sé cómo lo van a vender. Mira, una buena. Hay escenas que yo, si fuera el guionista, me plantearía. O sea, por ejemplo. O sea, y que me parece que podrían ser de lo más cachondo todo esto, ¿eh? O sea, estoy siendo totalmente rupturista, porque creo que si lo hacen bien puede ser muy cachondo. Ya sabes que el padre de Ron es un experto en la cultura Muggle. Es una de las características, si tienes que decir 3 características del padre de Ron, es que le flipan los Muggles. Y le interesa mucho la cultura Muggle. O sea, es una cosa que le pasaba. Pues claro, te imaginas a Harry Potter, a Hermione y no sé qué, diciéndole al padre, no, es que sospechamos de Snape, y diciendo el padre Ron, tronco, vas a sospechar del negro del claustro, hijo puta. ¿El único negro del claustro es racista o cómo es? ¿Qué clase de hijo he criado? O sea, que tú eres un pelirrojo, que nuestra familia está en Irlanda podrida de tal. No fastidies, o sea, no me seas racista ni hijo puta. O sea,
Si lo hacen así, todavía sería hasta gracioso, pero necesitaría guiños de esos para darle una vuelta. Y eso sí, paradójicamente, a ti te traiciona Harry Potter y a los puristas les traicionará Harry Potter. Ya, y a mí me parecerá lo único que hace que introduzcan esa tensión extraña en la historia y le dieran sentido desde el punto de vista guión, quizás se convierta en lo único que me interese de toda la historia. Tío, o sea, lo has visto con curiosidad al tema del Black Snape. La verás. Pues depende de esto. A día de hoy, ¿eh? Depende de esto. O sea, quiere decir, si la gente que la ve me va diciendo, si me dicen lo del Black Snape les ha quedado chungo, racista y jodido, no lo veré. Si lo del Black Snape le dan un gancho que tenga sentido y me digan, mira, y probablemente seas tú quien me lo digas, porque tú normalmente has criticado esto por las razones adecuadas. Entonces, sí, a mí me daría igual, por ejemplo, que Harry Potter fuera negro, ¿sabes? No afecta al personaje. No, pero hay varios personajes que sí, por ejemplo, no pueden ser negros. Esto se lo expliqué a un negro, como es Frank T., que me invitó a su programa para hablar de esto, porque opinaba lo mismo que yo, y era negro, y es negro. Y yo le dije que hay varios personajes en Harry Potter que no pueden ser negros. Harry Potter puede ser negro. No afecta en nada. Hermione puede ser negra. Si haces una familia... De hecho, lo ha sido. De hecho, lo ha sido. Si haces a los Weasley negros, no pasa absolutamente nada, pero tienes que hacerlo todos, obviamente. No van a ser un adoptado, el otro tal, el otro que es chino, por ejemplo. No, pues no puedes hacer eso. Pero hay personajes que no pueden serlo. Los Malfoy no pueden ser negros. No. No pueden ser negros bajo ningún concepto, porque forman parte de una estirpe y un linaje de clase alta británica que representa una serie de valores que no pueden ser negros. Y son profundamente racistas. Y lo importante es que los mortífagos negros, es muy complicado, tío, porque es que ahí estás hablando de gente, o sea, las personas negras que han sufrido la intolerancia y tal, pues no les veo como mortífagos. Y Snape, si lo haces negro, ya no sufre bullying, porque en los años 70, un negro que sufre bullying por unos blancos, lo que sufre es racismo, no bullying. No bullying, tal cual. Es lo que hay. Es lo que hay, tío, es lo que hay. Entonces, a ver el padre de Harry Potter en ese momento es un racista. Y lo más hay mucha gente que dice, bueno, pues es muy fácil, tú coges y haces a Lupin negro. O a Sirius Black, ¿sabes? Que sea negro. No, hostia, estaba pensando en Lupin el ladrón. Que un negro y que otro negro. Pensando cuando has dicho Lupin, he pensado en la serie del ladrón francés. No, joder, no. A Lupin le hacen negro. Digo, espera un momento, ¿Lupin no es negro? O sea, porque Lupin, a mí está uno que es japonés y otro es negro. O a Sirius Black los haces negros. O a Colagusano los haces negros. No, los tres negros. Entonces, sería muy raro que en los años 70 un grupo un negro acepte hacerle bullying a otro negro para congraciarse con unos blancos. ¿Sabes? Yo estoy de acuerdo contigo y no tiene mucho sentido. Pero insisto, y aquí pongo todo el rato, estando de acuerdo contigo, si lo hacen siguiendo la historia original... Cambia la historia, te llama la atención. Pero si la cambian bien. O sea, si hacen que tenga si dan justificación a esto, sí. Oye, tío, y a lo mejor explican... Te digo una cosa, a lo mejor explican que el padre de Harry Potter era un racista hijo de puta y ahondan en esa historia. Me mola esa idea, cabrón. Claro, es que a lo mejor si está bien explicado, pues tiene todo sentido. O sea... Pero no tendría entonces mucho sentido que Lily acabase con él, tío. A no ser de que hubiera un arco ahí como de redención y tal, ¿sabes? Pero aún así, es como, me quedo con el blanco. O sea, el negro me trata muy bien, pero me quedo con el blanco, me empodro con el blanco, ¿sabes? Y te digo, pregúntale a Frante en determinadas partes de la comunidad negra la gracia que les hará de Snape ahí, en vez de las chicas negras de Hogwarts, que se vaya justo con la blanca en los años 70. Pues a lo mejor ahí tienen un poco de tema interno. Con la única que le trata bien. No, Frank T. decía que no es positivo para los negros. Desde su punto de vista no es positivo que la única forma de encontrar diversidad racial en Hollywood sea hacer negros a los personajes blancos. Cree que desde su punto de vista para él es un problema. Porque él lo que reclama es que haya personajes originales negros. Es decir, que hubieras contado una historia o en el pasado o en la actualidad en Hogwarts con un protagonista negro. ¿No quieres diversidad? Pues haz un personaje negro protagonista y que la gente se vincule con él y crezcas con él y te enamores de lo que haga él, etcétera. Es lo que hay, pero no lo han hecho. En Juego de Tronos veías a varios personajes significativos, importantes, que eran negros, además, incluso por localizaciones tenía mucho sentido que lo fueran. O sea, que tenía toda la lógica. Otro llamado Gusano en realidad era negro también. O sea, y Miss Andrel era negra. O sea,
Quiere decir, tiene lógica. Incluso hemos antes hablado de... Yo creo que vamos a ver más de esto. Coincido con Frante, coincido contigo. A mí no me importa. Además, creo que es por las razones adecuadas. Es que lo que has dicho tú, una persona que dice, no me importa que Harry Potter sea negro, pero es que el problema es de encaje, pues el problema es con Snape y Snape, a ver cómo lo resuelven. Porque es problemático, es problemático. Incluso es que en serio solamente habría sido también problemático porque también procede de un linaje, de una familia y tal, pero lo habría incluso comprado, tío, un Dumbledore negro, ¿vale? Pero es que Snape, cabrón, de todos los personajes que hay, en serio haces a Snape, tronco a McGonagall. Me cago en la puta, negra McGonagall, tío, a Dumbledore, tío, no me hagas negro. No me hagas negro. Por ejemplo, y si haces al malo, malísimo, de verdad, no es Snape. Pero si lo haces a Voldemort, ostras, ¿eh? Lo que pasa es que el señor oscuro, tío. Es que es una putada. Ya, el señor oscuro tiene hostia, de verdad me parece putada. O sea, yo insisto, no hay ningún tipo de cambio racial que no lo ajuste un buen guión. Yo soy de los que cuando en los Bridgerton vi al paladín trincándose a la muchacha, dije ole, ole y ole. O sea, yo te digo una cosa. Los memes que se van a hacer en la first season cuando el trío de protagonistas fulmine con la mirada al único negro del claustro, tío, y que le empieza a doler la cicatriz cuando le mire el único negro del claustro, es que voy a dar una voltereta en el salón, tío. O sea, es que van a tener que hacerle otra cicatriz aquí, tío. O sea, es que además enseñan de las artes oscuras. O sea, el Dark Arts History Month, ¿sabes? O sea, es que es muy complicado, ¿verdad? David, es muy complicado que hace artes oscuras. O sea, oye, que empieza el Arsenal, ¿eh? Ha empezado el Arsenal. Venga, no, vamos a centrarnos ya en lo que toca. Que nadie os quite el placer de estar vivo, Frikiverse, la semana que viene vamos a hablar de The Pitt. La semana que viene vamos a hablar de la segunda temporada de The Pitt. Tenéis que ver The Pitt, ¿vale? Ver The Pitt. Por favor. Es muy importante. Que nadie os quite el placer de estar vivos. Si habéis llegado hasta aquí, like, suscripciones y sobre todo recordad que formamos parte del proyecto de Frikiverse, que tenéis un enlace en la descripción y también fijado en los comentarios y que es completamente gratis unirse al Telegram. O sea que allí no tenéis ni que pagar nada, ni nada por el estilo. Tú te metes al Telegram y vas a encontrar noticias, novedades, hemos compartido tráiler, pósters, imágenes y por supuesto tenéis la opción de ver todas las promos que salen de merchant, de figuricas, de objetos de coleccionismo. Vamos, mata dos pájaros de un tiro, te enteras de cosas frikis y de vez en cuando igual ves alguna oferta que te encaja y que dices, eso me lo pillo. Oye, y ayudas al canal. Y vender tus cositas si las haces, avísanos. Correcto, vender tus cositas si las haces. Que nadie os quite el placer de estar vivos. Un besito, chao.